Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es convocar a prestigiosos investigadores de la Argentina para acercarnos a los grandes temas de la ciencia contemporánea. Hoy nos vamos a dedicar a la célula. Si tuviéramos que encontrar un elemento común a todos los seres vivos que conocemos, algo que nos definiera como seres vivos, esa es la célula. Las células se pueden ver solamente a través del microscopio, pero en realidad la célula es el elemento primordial de todos los seres vivos. Hay seres vivos que están constituidos solamente por una célula y se llaman organismos unicelulares. Y hay otros, como nosotros, que en realidad estamos constituidos por miles de millones de células, los pluricelulares. Células que están reunidas de maneras diferentes y que tienen muy distintas funciones. Hoy vamos a ver cómo funcionan estos distintos tipos de células, cómo se comunican entre sí, de qué manera se imparten las órdenes como para que una célula se divida, ejecute su función o se muera. Para conocer estas características básicas de las células, fuimos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y conversamos allí con el doctor Omar Coso. La presencia de una membrana externa compuesta por una bicapa de lípidos es una característica común a todas las células vivas. Sin embargo, la presencia de membranas internas es algo que les es característico solo a aquellas células que llamamos eucariotas. La presencia de estas membranas internas lo que hace es limitar ciertas porciones de la célula que tienen funciones características, y a esas zonas limitadas de la célula con funciones características se las llama organelas. En las células eucariotas, el material hereditario se encuentra alojado en el núcleo, separado del resto de los componentes celulares por una doble membrana, por una doble bicapa lipídica. En contraste, en las células procariotas, el ADN se encuentra alojado en el mismo compartimiento que los demás componentes celulares. El ADN es el material hereditario, también llamado ácido desoxirribonucleico, y en las bacterias es circular. Otra característica que es exclusiva de las células eucariota es la presencia de moléculas lineales de ADN que están unidas estrechamente con ciertas proteínas llamadas histonas y forman esa estructura característica que nosotros hemos aprendido en la escuela y que se llama cromosoma. La estructura de los genes también presenta importantes diferencias entre los organismos procariotas y eucariotas. Mientras que la gran mayoría de los organismos que reconocemos en la Tierra como plantas y animales es eucariota, también existen eucariotas unicelulares, y estos están representados mayormente por las levaduras y los protozoos. Una primera clasificación de las células diferencia las eucariotas, que son aquellas que tienen membranas internas, núcleo, organelas, de las otras células que se llaman procariotas. Por ejemplo, los organismos más comunes procariotas son las bacterias. Tomemos por caso la Escherichia coli, que vive en nuestro intestino y que nos permite obtener distintas vitaminas que son esenciales para el funcionamiento normal. Pero por otro lado, hay otras cepas de Escherichia coli que pueden resultar patógenas para nosotros, como es el caso de aquella que es productora de la toxina Shiga, y de hecho, de esa forma se genera el síndrome urémico hemolítico. Lamentablemente nuestro país es el primero en la cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico. Por eso fuimos a conversar con la doctora Marina Palermo, que trabaja en la Academia Nacional de Medicina. Ella nos va a hablar de las características principales de esta enfermedad y además cómo podemos hacer para prevenirla.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con una bacteria, Escherichia coli, productora de una toxina que es la toxina Shiga. Los más afectados son los niños menores de 5 años y los signos más importantes son primero una diarrea con sangre y luego le siguen otros signos que pueden ser desde vómito, palidez, pequeñas manchitas rojas en la piel, dificultad o poca cantidad de orina, irritabilidad, convulsiones. La bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que es la que produce la enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, se diferencia de las Escherichia coli que normalmente habitan nuestro intestino, justamente en que tiene una serie de proteínas que le permite alterar profundamente la capacidad funcional o la actividad del intestino y producir la toxina que a través de un pequeño poro que forma en el epitelio intestinal alcanza a la sangre. Una vez que consumimos el alimento contaminado, la bacteria alcanza el intestino, borra las vellosidades del epitelio intestinal, se ancla sobre las células formando un poro a través del cual le inyecta las distintas proteínas tóxicas, algunas que van a producir la diarrea, y otras que son la toxina Shiga, que llega al torrente sanguíneo y desde la sangre alcanza los tejidos blancos, que son riñón y sistema nervioso. Estos tejidos son afectados fundamentalmente porque tienen receptores, que son estructuras capaces de reconocer y permitir que la toxina entre a las células y produzca la muerte de esa célula. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que no tiene tratamiento, que en su etapa aguda puede producir la muerte en un 3 a 5% de los casos, y los que continúan vivos, el 60% va a tener una recuperación normal a largo plazo, pero el 30% de chicos queda con secuelas de distinto grado, que pueden ser secuelas neurológicas o secuelas renales, o sea, mal funcionamiento renal de por vida, teniendo que terminar incluso en un trasplante renal. Nuestro país presenta la mayor cantidad de casos en el mundo de síndrome urémico hemolítico, con un reporte de 400 nuevos casos o más cada año, que representa una incidencia de aproximadamente de 12 niños cada 100.000 niños menores de 5 años. La suma de casos en nuestro país supera la suma de casos en todo el resto del mundo juntos. Es importante resaltar el tema de que hay que aislar la carne cruda del resto de los alimentos a ser consumidos. Otra ruta importante es la materia fecal, que puede a través de las manos contaminar los alimentos. Para eso es importante la higiene durante el procesamiento de los alimentos, enseñarle a los niños que luego de ir al baño deben lavarse bien las manos con agua y jabón, y no intercambiar todo lo que sea higiene del bebé, de la cola del bebé, con el material que va a ser usado en la cocina. Ya hemos visto entonces que las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas. Sin embargo, ambas contienen ADN, ambas tienen genes. ¿Cuál es la importancia entonces de este material genético? Seguimos escuchando al doctor Omar Coso. Las relaciones de una célula con su entorno y el modo de reaccionar frente a las señales externas están condicionadas por la información presente en el ADN nuclear. Es precisamente en el núcleo en donde se centraliza la información que determina si una célula en determinadas condiciones va a embarcarse en un proceso de división, va a diferenciar o va a sufrir un proceso de muerte celular programada. En el núcleo, la información presente en los genes, ADN, es transferida a otro ácido nucleico, llamada ácido ribonucleico, o ARN. Ese proceso se llama transcripción. El ARN sintetizado sale al citoplasma, se encuentra con unas estructuras características llamadas ribosomas y se procede a la síntesis de proteínas. Este proceso se llama traducción. El flujo unidireccional de la información del ADN pasa al ARN
y del ARN pasa a proteínas, es lo que constituye lo que nosotros llamamos el dogma central de la biología molecular. En un determinado momento de la vida de una célula, no todos sus genes están siendo transcriptos y traducidos. Cuando un gen está sufriendo esos procesos, decimos que ese gen se está expresando. Si pensamos que cada proteína corresponde a la expresión de un gen y que son las proteínas quienes ejecutan las funciones en una célula viva, podemos entender cómo es que el conjunto de genes expresados en un determinado momento son quienes determinan las funciones y la forma de una determinada célula viva. Pero si el ADN está en el núcleo y las proteínas se sintetizan en el citoplasma, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo saben las proteínas si se tienen que quedar en la célula o si tienen que ser exportadas a otros tejidos o a otras zonas del organismo? Para eso fuimos a conversar con el doctor Alberto Kornblit. La información genética está contenida en el ADN que se encuentra en el núcleo de las células, en este caso células eucariotas, porque las células procariotas no tienen núcleo. Esa información, para ser expresada, tiene que ser primeramente copiada en otra molécula de ácido nucleico llamada ARN mensajero. La fabricación de ARN mensajero se llama transcripción y es llevada a cabo por una serie de enzimas y proteínas muy complejas. Una vez fabricado el ARN mensajero en las células eucariotas, tiene que salir del núcleo y lo hace a través de poros que se encuentran en la membrana nuclear. Ya en el citoplasma, el ARN mensajero se dirige para encontrarse con unas partículas llamadas ribosomas, que son las encargadas de fabricar las proteínas correspondientes. En el caso de las proteínas que tienen por destino final o bien la membrana plasmática o bien la secreción, es decir, que van a ser exportadas fuera de la célula, los mensajeros se encuentran con ribosomas que están adheridos o adosados a una serie de membranas que están en el interior del citoplasma de las células, conocidas como retículo endoplasmático. El mensajero que se traduce en los ribosomas adosados al retículo fabrica una proteína que va a ser atravesar la membrana del retículo, fenómeno que se conoce como traslocación, para ubicarse en un compartimento del retículo que se conoce como lumen o luz del retículo. De allí, del lumen del retículo, la proteína sigue un camino por el cual va a ir pasando por distintas vesículas que tiene la célula eucariota, incluyendo el aparato de Golgi, y más tardíamente a vesículas que se fusionan con la membrana plasmática y descargan el contenido de la proteína fabricada al exterior. Durante todo este tránsito o camino proteico, hay una serie de modificaciones que sufren las proteínas. Quizás la más importante es el plegamiento, porque una proteína para cumplir su función debe plegarse en el espacio correctamente. Y otra modificación importante que sufren ciertas proteínas de secreción y de membrana es el agregado de azúcares que ocurre en el retículo endoplasmático y que forma finalmente un complejo de proteína con azúcar conocido como glicoproteína. Este proceso de secreción, desde el ribosoma adosado al retículo endoplasmático hasta la vesícula que se fusiona con la membrana plasmática y descarga su contenido afuera, no solamente está regulado, sino que es muy importante para el funcionamiento de todo el organismo pluricelular. En particular, por ejemplo, es lo que permite que nuestras células del páncreas fabriquen la proteína insulina, que es una hormona que para cumplir su función regulatoria debe ser secretada fuera de las células del páncreas y viajar por la sangre a los distintos tejidos del organismo. Es decir, que los sistemas de síntesis de proteínas no solamente permiten ubicarlas en el lugar apropiado dentro de cada célula, sino también mandarlas al exterior para que cumplan otras funciones en distintas partes del cuerpo. Pensemos las cosas desde el principio. Los organismos generados por reproducción sexual tienen en su núcleo dos juegos de información genética, uno aportado por la madre y otro aportado por el padre. El óvulo fecundado es la primera célula en la cual queda reunida toda la información. De hecho, es propia, es característica y es exclusiva de este individuo, que queda constituido desde ese momento, desde la fecundación. A partir de esta única célula, llamada cigoto,
y sucesivas divisiones se genera un organismo pluricelular. Y en todas las células está la misma información genética. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué las células de un organismo no son todas iguales? ¿Por qué no tienen todas la misma forma, cumplen la misma función? En definitiva, ¿por qué un organismo pluricelular no es una masa de células idénticas? Para eso fuimos a consultar al doctor Omar Coso. No todos los genes de una célula se expresan a la vez. Algunos se expresan en determinadas etapas del desarrollo y otras en otras. Es más, algunos genes que son esenciales para las funciones de cierto tipo celular jamás van a ser expresados en otro tipo celular distinto. El núcleo ordena la fabricación o no de ciertas proteínas en cada etapa del desarrollo y bajo cierto conjunto de estímulos, siguiendo un programa cuidadosamente sincronizado. Los mecanismos moleculares que guían ese desarrollo surgieron del proceso de selección operado durante millones de años de evolución. La presencia de una proteína en un determinado tipo celular puede representar una ventaja bajo ciertas circunstancias para esa célula o para el organismo del cual esa célula forma parte. La selección natural que nosotros observamos sobre los individuos y sobre las especies opera a nivel de la presencia o ausencia de ciertas proteínas a nivel celular. La historia de la ciencia nos hace confrontar una y otra vez con algo que sucede sistemáticamente. Cada vez que algo, después de años de experimentación, de investigación, aparece como una gran verdad, de pronto algo sucede y se empiezan a refutar esas verdades. También deberíamos entender que las explicaciones científicas se basan en los paradigmas, y si cambian los paradigmas, entonces cambian las explicaciones. Y nos vamos a meter entonces en una rama de la ciencia que se llama epistemología. Si pudiésemos viajar 500 años atrás en el tiempo y decirle a un campesino que se asusta en el campo frente a un rayo, que algún día el hombre va a ser capaz de administrar esa fuerza y que toda la economía de la sociedad humana dependerá de la adecuada administración que se haga de esa fuerza, pensaría que estamos locos. Lo mismo ocurriría si pudiésemos viajar a principios del siglo XX y contarle a un hombre acerca de las manipulaciones genéticas que hoy en día podemos practicar sobre plantas o animales. Estas reflexiones podrían causarnos asombro, más aún si pensamos cuántas cosas podrían ser conocimiento corriente para un hipotético visitante del futuro y que nosotros ignoramos hoy. Es que el cuerpo del conocimiento cambia a medida que pasa el tiempo. Día a día, los científicos en diversos lugares del mundo practican experimentos, obtienen resultados y los cotejan con el marco lógico de lo aprendido hasta la fecha. Sacan sus conclusiones y a partir de ahí esas nuevas evidencias pasan a formar parte del conocimiento, que seguramente será modificado por las evidencias experimentales que obtengan quienes actualmente nos están mirando. En el próximo bloque vamos a conocer cómo hacen las células para comunicarse entre sí y de hecho qué aplicaciones concretas se pueden aprovechar del conocimiento de este mecanismo. Y además vamos a aprender lo que significa la muerte celular programada y qué consecuencias dañinas puede tener para nosotros. Ya volvemos.
Gracias a esta comunicación que existe entre las células, los organismos pueden mantener su funcionalidad como si fueran entidades autónomas. De hecho, están constituidos por distintos tipos de células de distintas formas que cumplen distintas funciones. Vamos a consultar nuevamente al doctor Omar Coso. Las células se comunican mediante mensajes que podemos clasificar como mensajes químicos o mensajes eléctricos. En el primer caso, estamos hablando de moléculas que son sintetizadas por una determinada célula y que salen al exterior de la célula, son secretadas. Una vez que se encuentran en el medio extracelular, pueden difundir e impactar una célula vecina o una célula ubicada en un lugar distante del organismo. A esa célula a la cual llega la señal la llamamos célula blanco y en ella se induce un cambio. Al conjunto de moléculas que se fabrican en una determinada célula y que son capaces de ser secretadas e impactar una célula blanco, se las conoce como hormonas. El segundo tipo de señalización se produce en las neuronas del sistema nervioso y consiste en una despolarización de la membrana plasmática que transmite el impulso eléctrico. Más precisamente, hablamos de la membrana plasmática de prolongaciones del cuerpo celular llamadas axones y dendritas, y que son las que comunican un cuerpo celular con otro distante. Las células responden a señales externas cambiando su bioquímica y también su forma. Las señales externas pueden ser señales de diferente naturaleza, incluyendo la luz. Los cambios se producen al activarse proteínas celulares que ya estaban presentes, pero que ahora funcionan de modo diferente a consecuencia de la llegada de la señal, o al producirse proteínas nuevas que antes no estaban. En este último caso es cuando decimos que se ha encendido la expresión de algún gen, por lo tanto se ha cambiado el patrón de expresión génica. ¿Cómo es que la señal externa llega hasta el núcleo donde se alojan los genes? ¿Cómo es que los genes del núcleo responden a las señales provenientes del exterior de la célula? Eso ocurre gracias a la existencia de dos elementos, básicamente. Primero, moléculas receptoras ubicadas en la membrana plasmática de la célula, que son tan importantes para la señal como la hormona misma. Así como para recibir una señal de radio, es importante la antena que tengan nuestros receptores. El segundo conjunto de elementos importante consiste en una colección de proteínas presentes en el citoplasma celular que funcionan de modo diferente si la molécula receptora ha recibido la señal o no. Ese conjunto de moléculas citoplásmicas se conocen como sistemas transductores de las señales. Como en una carrera de postas en la cual el testimonio pasa de un corredor a otro, la información pasa de una proteína presente en el sistema transductor de señales a otra de modo unidireccional. El mecanismo sería análogo al juego escolar de pasala y que no vuelva, en la cual un chico le pega un golpe al precedente en la fila, induciendo a que éste le pegue un golpe al de adelante y así sucesivamente. Al final del camino, en el núcleo, la señal es recibida por ciertas proteínas llamadas factores de transcripción. Estos se pegan a las zonas promotoras de algunos genes, encendiéndolos o apagándolos. Esto trae como consecuencia que se expresen proteínas nuevas o dejen de expresarse proteínas preexistentes. El cambio general en el conjunto de proteínas expresadas hace que la célula ahora se comporte de modo diferente. Y todo eso gracias a la llegada de un estímulo externo.
Una célula puede permanecer quiescente, en reposo, dividir o proliferarse, diferenciarse o morir, de acuerdo a las señales que recibe de su entorno. Cualquiera de esos destinos que la célula adopte, eso involucra casi siempre un cambio en el patrón de expresión de sus genes. Si bien estudiamos las señales que las células reciben y procesan de a una, es bueno que sepamos que cualesquiera de los destinos que mencionamos antes la célula vaya a adoptar, eso resulta no de la llegada de una sola señal, sino de la llegada de un grupo de señales que la célula se encarga de integrar. Las tendencias actuales de investigación no nos hablan entonces de transducción de una señal, sino de integración de las señales recibidas. A lo largo de millones de años de evolución, se han seleccionado en la célula mecanismos que la llevan a adoptar estos destinos de diferenciarse, proliferarse o morir, como consecuencia de la integración de múltiples señales que la célula encuentra. El cáncer aparece cuando se desregulan funciones que son normales en células sanas. Ahora la pregunta es, ¿el cáncer es una enfermedad genética o no? Para eso fuimos a consultar al doctor Daniel Alonso de la Universidad Nacional de Quilmes. El cáncer es una enfermedad genética en relación a que se producen daños en genes críticos para el crecimiento celular en las células afectadas por esta patología. Ahora, esta idea de enfermedad genética no implica que necesariamente la enfermedad sea hereditaria. Esto es, de las múltiples alteraciones genéticas que se necesitan para que un cáncer se desarrolle, muy pocas en general se heredan de un individuo a la descendencia. La mayor parte de las mutaciones se adquieren a lo largo de la vida adulta por un choque entre los tejidos del organismo y factores del ambiente. El cáncer es una enfermedad causada por alteraciones genéticas en las células que hacen que se destruyan los efectores de las señales celulares. De tal manera que el tumor, las células tumorales, se independizan de las señales que impone el organismo normalmente. Esto hace que a las células cancerosas también las llamemos neoplásicas, en el sentido de que son un crecimiento nuevo, anárquico, independiente del delicado crecimiento que llevan las células normales en el organismo. Las células tumorales o neoplásicas pueden ser de dos tipos, benignas o malignas. En el caso de los tumores o neoplasias benignas, son células que crecen desatendiendo las señales regulatorias normales del organismo y se acumulan bajo la forma de una masa o tumor. En el caso de las malignas, en cambio, además de crecer, tienden a agredir a las estructuras tisulares o de tejidos vecinos y eso les permite diseminarse por el organismo formando lo que llamamos metástasis o focos a distancia. Lamentablemente estas metástasis son las que terminan comprometiendo en ocasiones la vida del paciente. En el viaje de exploración de hoy, hemos aprendido cómo las moléculas componen a las células a los tejidos a los órganos y los órganos a los organismos. Hemos estudiado también los mecanismos que controlan las funciones de las células y por qué son importantes, porque nos permiten detectar, prevenir y tratar enfermedades. Por eso, alentar y apoyar el proceso de investigaciones científicas es una manera de ayudar a entender la maravilla que es la vida y de hecho ayudarnos para ser una sociedad mejor en el sentido más amplio de la palabra. Hoy hemos visto entonces el fascinante mundo de la célula. Esto es Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. Hasta la próxima. Nuestro país presenta la mayor cantidad de casos en el mundo de síndrome urémico hemolítico. La suma de casos en nuestro país supera la suma de casos en todo el resto del mundo juntos. El cáncer es una enfermedad genética. La mayor parte de las mutaciones se adquieren a lo largo de la vida adulta por un choque entre los tejidos del organismo y factores del ambiente. Día a día, los científicos en diversos lugares del mundo practican experimentos, obtienen resultados y los cotejan con el marco lógico de lo aprendido hasta la fecha. Sacan sus conclusiones y a partir de ahí esas nuevas evidencias pasan a formar parte del conocimiento que así se transforma.
ecológico de lo aprendido hasta la fecha. Sacan sus conclusiones y a partir de ahí esas nuevas evidencias pasan a formar parte del conocimiento que así se transforma.